Sí, decía que, bueno, pues bienvenidos a esta jornada de la oficina Acelera Pyme, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, y decía que es titulada Tecnología para la reducción del absentismo laboral. El absentismo laboral que recientemente está apareciendo más en los medios, entre otras cosas, pues porque a nivel de España, pero en particular en Euskadi, estamos encabezando este nivel de absentismo. Para esta jornada vamos a contar con Íñigo Garachena, el CEO de la empresa Absentix, una empresa en la que bueno, pues está abordando esta lucha contra el absentismo con un nuevo enfoque pues basado en datos y al fin y al cabo utilizando las herramientas digitales. Y para complementarlo, contaremos también con los testimonios de dos profesionales. Por un lado, José María Aznar, él es coceo de la empresa Baigene Genetic Fitness, y por otro lado, con Marisa Seco, que es directora del laboratorio Osarten, que es el laboratorio encargado de la salud laboral en Mondragón. Y ambos pues, nos ofrecerán diferentes herramientas o formas de poder combatir desde dentro de las empresas este absentismo. Antes de dar paso a Íñigo, que sería nuestro primer ponente, voy a hacer una presentación de lo que son las jornadas de la oficina Acelera Pyme. Las jornadas de la oficina Acelera Pyme, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por el Ministerio para la Función Pública y la Transformación Digital. Están financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y sus objetivos son dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital pues en pymes, en profesionales y fomentar la implementación de soluciones de digitalización. Por la parte del Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa, pues las principales actividades que realizamos son la organización de jornadas divulgativas y demostración de productos, como son servicios o soluciones, como es esta jornada que vamos a tener hoy. También acompañamos y asesoramos a profesionales y a pymes pues, que quieran dar estos pasos en la digitalización. Y por otro lado, somos una entidad que somos puente entre los agentes digitalizadores y los beneficiarios del programa de Ayudaski Digital. Simplemente un par de notas más técnicas y también de organización de la jornada. La jornada tiene una duración prevista aproximadamente de 1 hora. Como decía, vamos a tener esas 3 intervenciones y luego tendremos una mesa redonda dirigida por Javier Ortega. Javier Ortega es un profesional pues, con una amplia experiencia en la dirección de recursos humanos en diferentes empresas industriales y que pues, conducirá como decía, esta pequeña mesa redonda en la que abordaremos nuevas cuestiones y preguntas sobre cómo abordar el absentismo laboral. Tendremos abierto un chat a través del cual podéis hacernos llegar vuestras preguntas y que podrán ser planteadas a los ponentes en la misma mesa redonda. Recuerdo que el webinar está siendo grabado y que será publicado el vídeo en el canal de YouTube del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y, por último, que la presentación va a ser distribuida entre los asistentes por email al concluir la jornada. Pues ya sin más, me dejo de preámbulos y iniciamos la jornada. Así que Íñigo de Absentis, Íñigo Garachena, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Es un placer estar con todos vosotros y poderos explicar un poco cómo ayudamos nosotros a través de la tecnología a reducir el absentismo. Comencemos un poco lo que vamos, los puntos que vamos a comentar hoy, que son las claves. Primero vamos a comentar 6 claves que nosotros entendemos fundamentales para la gestión del absentismo, cómo realizar un plan de gestión de absentismo, cómo me ayuda la tecnología para realizar ese plan de gestión y luego cómo la tecnología también nos ayuda para implementar herramientas y protocolos y comunicarlos en la organización, ¿no? Recordaros, no hay una definición de absentismo. Cada organización adopta la suya propia, ¿no? Hay empresas que suelen coger los permisos retribuidos, otras que no. Depende de la organización, sobre todo de su cultura, ¿no? Organizacional. Pero a mí hay una que me gusta, que es la de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
que es muy fácil, ¿no?, de entender, que si yo tengo 1.700 horas de convenio, todo lo que no sea ir esas 1.700 horas de trabajar es absentismo, ¿no?, quitando dos derechos fundamentales como son el de huelga y el de las horas sindicales. Pero repito, esto es algo que tiene que quedar claro dentro de la organización y muy bien comunicado, qué es para la organización el absentismo. Empezamos con un concepto muy claro y muy clave, ¿no?, sobre el que pivota pues prácticamente ese cambio cultural en cuanto a la gestión de las ausencias, ¿no? Porque en las empresas y en las organizaciones que solemos trabajar, lo primero que pregunto, ¿verdad?, es qué hacemos cuando un trabajador se ausenta y qué hacemos cuando un trabajador vuelve. Y la respuesta, como os podéis imaginar, pues es no hacemos nada. Y hay un miedo cultural exacerbado pues precisamente a no hacer nada, ¿no?, por distintas sentencias de acoso, etcétera, ¿no? Y cosas que oímos, pero que luego realmente no tienen ningún soporte jurídico, ¿no? Si en un eje ponemos el número de trabajadores y luego ponemos el compromiso de la alineación con la empresa que tienen, pues nos sale este Pareto, ¿no?, este diagrama de Pareto que en los A's solemos definir como absentistas profesionales, el grupo de los C son los comprometidos, los que vienen a trabajar con la cabeza debajo del brazo. ¿Y cuáles son los B? Pues precisamente los que tenemos que trabajar, ¿no?, y llevárnoslo hacia la zona del C. Este concepto es muy claro y es sobre el que pivota todo nuestro sistema. Como os decía, no ir a trabajar no puede ser lo normal. Hay muchas organizaciones que tenemos una cultura de la ausencia muy normalizada. Es decir, yo me ausento y no pasa nada. Nadie de la empresa se pone en contacto conmigo, ni del servicio médico, ni de prevención. Nadie, absolutamente nadie, y sobre todo mi jefe directo, eh, se preocupa por mí durante mi ausencia. Y lo que es peor, cuando vuelvo y estoy presente, tampoco se preocupan por mí. Otro concepto muy importante, el tiempo real contra el tiempo necesario para recuperarse de una patología, ¿no? Todos sabemos cómo podemos estirar un poquito las bajas, ¿no? Y bueno, este concepto es para aquellas personas que tenemos en el grupo de pues sabemos siempre que estiran pues precisamente esas bajas, ¿no? Otro concepto muy importante, patología e incapacidad, ¿no? Tú puedes tener una patología, pero que no te incapacite para trabajar, ¿no? Recientemente, por ejemplo, me ponían el ejemplo en una comunidad autónoma que me decían que si no estás de baja, el sistema público pues para hacer una prueba de diagnóstico te pone el último de la cola. Y yo no me lo podía creer. Digo, "Joder, pues así nos va, ¿no?". Si yo tengo una patología y tengo que estar de baja para que me aseguren las pruebas diagnósticas y hacer un diagnóstico veraz sobre lo que me ocurre, pues claro, está claro que la fiesta pues la paga la empresa y la pagamos entre todos, ¿no? Y luego otro concepto clave, protocolo de según balance de la decisión, ¿no? ¿Qué influye en el trabajador para que se ausente, ¿no? Y sobre todo, cuando vuelva, ¿qué hacemos desde la empresa para que se quede, ¿no? Porque seguro que no habréis oído nunca la expresión me voy a por la baja, ¿verdad? Y con esto no quiero criminalizar ni perseguir a los médicos. Los médicos simplemente hacen lo que les demandamos como sociedad y les demandamos como personas, ¿no?, que es desaparecer de la empresa pues porque no nos apetece, porque hemos tenido un conflicto, porque tenemos mal clima laboral o muchas veces pues sin más, ¿no? Me quiero coger unas vacaciones y me voy a por la baja, ¿no? Evidentemente tenemos que saber con quién tratamos y tenemos que discriminar si verdaderamente hay una patología o verdaderamente pues es esta parte de componente de clima laboral que incide claramente en el absentismo, ¿no? Hay
hay una verdad categórica que ya todo el mundo está coincidiendo, todos los expertos están coincidiendo, que es que el clima laboral, a mayor clima laboral, mayor absentismo. Peor clima laboral directamente proporcional a mayor absentismo. Eh, y por supuesto, no se trata ahora de criminalizar a todo el que esté de baja. ¿No? Hay gente que nos ponemos enfermos, nos pasan cosas. El tema de los permisos retribuidos, ahora todo el mundo se nos está poniendo los pelos de punta, pero esto es como siempre, ¿no? Pues como pasa con las bajas, malas utilizadas y para conveniencia de uno, pues al final pagan justos por pecadores, ¿no? Y tampoco se trata ahora de perseguir y azotar a todo el mundo pues que esté de baja. Con todos estos conceptos, que es lo que trabajamos, pues nuestra filosofía y lo que nosotros queremos trabajar es el cambio cultural en la empresa, en la gestión de las ausencias, ¿no? Y para ello nos basamos en John Paul Cotter, que es un psicólogo de empresa muy reconocido a nivel mundial, que dice que para cualquier cambio cultural pues tienes que trabajar tanto la norma como la conciencia, ¿no? La norma a través de protocolos de gestión que queden claros en la organización desde el minuto uno que una persona se incorpora a esa organización y luego, por supuesto, la formación y la sensibilización en todas las capas de la organización a la hora de gestionar esas ausencias, ¿no? Como elemento clave, sobre todo los mandos intermedios. Y bueno, vayamos con nuestra tecnología, nuestro know-how. Nosotros, pues para ir identificando, sobre todo en ese diagrama de Pareto que antes os ponía, de en qué grupo, cuántas personas tengo en el grupo A, B y C, dependiendo un poco de las ausencias, de los motivos y demás, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues la empresa nos remite una serie de datos en formato Excel, que previamente estructurado, o si no lo estructuramos nosotros, y una vez de que nosotros recibimos esos datos, clasificamos, agrupamos y ofrecemos toda esa información en términos absolutos y porcentajes. Es la tecnología low code que me imagino que algunos de vosotros ya os sonarán. Entonces, mediante esta herramienta, ya la empresa puede tomar decisiones y puede saber qué personas pues, se ausentan más, sobre todo qué motivos, si tiene incidencia la antigüedad en la empresa, qué puestos de trabajo hay más dificultades, si en un área de trabajo hay más absentismo que en otras. Todos los datos, tanto a nivel absoluto como porcentuales. Pero no solamente eso. Aparte de toda la parametrización de los datos, hacemos el cálculo del impacto económico que tiene el absentismo en la organización. Este es un dato muy importante, sobre todo a la hora de la interlocución con comités de dirección y CEOs y directores generales, ¿no? Conocer el coste tanto por todas las líneas y por todas las ausencias que tiene el impacto en la empresa a nivel económico. Porque así nos puede dar prioridad a la hora de empezar a hacer pues, las acciones pertinentes en el plan de gestión de absentismo, ¿no? Y no solamente eso, vamos un paso más allá, sin detectar patrones de conducta de aquellos trabajadores que más se ausentan, ¿no? Me cojo la baja siempre coincidiendo con vacaciones, luego con un permiso retribuido. Bueno, que os voy a contar de casos que seguramente todos conocéis, ¿no? Pero repito, se trata de conocer comportamientos y patrones de conducta, ¿vale? Y luego, por supuesto, calculamos el ahorro y el retorno de la inversión en los 3 primeros años de aquellas medidas que vayamos a implementar que tienen que ver bien con el bienestar físico, con el bienestar mental, con participación en la comunidad, con recursos de salud a disposición de las personas y, por supuesto, toda la formación que tienen que recibir los mandos intermedios para gestionar esos
esos equipos, ¿no? que se ausentan y esas personas que se ausentan. Eh, También valoramos a los mandos intermedios a través de unas encuestas cualitativas para conocer sus competencias y conocer de primera mano el impacto que tienen ellos a nivel de gestión, el absentismo y la percepción que ellos tienen del problema, ¿no? Para poder afrontar esas formaciones con mayor éxito. Y luego, pues protocolos, ¿no? Que aquí tenéis un ejemplo de quién tiene que preocuparse de la persona que se ausenta, cuándo, cómo, de qué forma, etcétera. Luego, pues diseñamos lo que son protocolos, pues aquí tenéis, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Uno para los mandos intermedios sobre contingencia común y otro que es la entrevista de trabajo que se realiza cuando una persona vuelve a su puesto de trabajo después de una baja, ¿no? Y muchas empresas me dicen, joder, ¿y al de qué días al de cuántos días de ausencia hay que hacer esta entrevista? Pues eso nos lo dirán los datos, ¿no? Dependiendo de las duraciones medias, dependiendo de los índices de incidencia y demás en cada una de las secciones y áreas de la empresa. Y por supuesto, la comunicación, ¿no? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. Aquí tenéis de un cliente, por ejemplo, de cómo hicimos el diagrama de cómo tenía que gestionar las ausencias el mando intermedio dependiendo si era contingencia común, profesional, permiso retribuido, ¿no? Eh, y bueno, y ya por último, que se me está acabando el tiempo, un caso de éxito, una empresa de metal de aquí del norte con 400 trabajadores, pues que tenía unos índices muy altos de absentismo, una cultura de la ausencia normalizada y unos mandos intermedios que no tenían herramientas de gestión en las ausencias, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues establecimos unos protocolos claros de gestión, formamos a los mandos intermedios sobre cómo afrontar las ausencias de sus equipos, todo ello con un plan de comunicación, implementamos un servicio de fisio y salud mental. En esto nosotros no somos expertos, pero tenemos partners que nos ayudan para ello, como puede ser Baigene y Osarte, y pues redujimos en 12 meses el absentismo en ese porcentaje y en ese dinero, ¿no? Aparte de mejorar la comunicación y que toda la organización ya conocía qué tenía que hacer y qué iba a pasar cuando una persona se ausentaba, ¿no? Que muchas veces es lo que no pasa. Y un poco aquí recordaros pues nuestra metodología, ¿no? Que también es innovadora, la llevamos más de 15 años, ha sido como prueba-error hasta que hemos dado con esta metodología que ahora, pues sinceramente es lo único que conocemos que funciona, ¿verdad? Y nada, pues aquí tenéis mi contacto y si necesitáis algo más, pues estoy a vuestra disposición. Y bueno, compartiré con Alfonso la presentación para que la podáis tener, pues la pueda difundir entre todos vosotros los asistentes. Muchas gracias y para cualquier cosa, pues os podéis poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Es que ricasco, Muy bien. Es que ricasco, Íñigo, muy interesante la presentación y esa gestión de datos que nos permite abordar luego de una manera más organizada esa estrategia para ir reduciendo el absentismo y con datos además muy reveladores, ¿no? Del buen impacto que se puede conseguir. Em, Nuevamente recordar que Íñigo estará en la mesa redonda al final en la parte final de esta jornada, con lo cual os invito a que aquel que tenga alguna pregunta que quiera hacerla aquí mismo en el webinar nos la puede dejar en el chat. Y ya sin más, pues ya dar la palabra a José María Aznar, que es el co-CEO de Baigene Genetic Fitness. José María, y bueno, pues nada, somos todo oídos para escuchar cuál es vuestra solución tecnológica para combatir el absentismo. Perfecto, pues lo primero, al igual que Íñigo, agradeceros por la invitación para poder explicaros un poquito cuál es nuestra actividad, qué es lo que hemos ido desarrollando durante estos años. Y bueno, voy a pasar a compartir la presentación, ¿vale? Y lo primero que
que os quería comentar un poquito es qué es Baigene, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Baigene es una empresa que empezó siendo una empresa de venta de test genéticos orientados a, sobre todo, deportistas de alto rendimiento, donde les hacíamos un asesoramiento nutricional y deportivo en base a los resultados que obteníamos, ¿no? Baigene, por su experiencia con deportistas y por cómo ha ido evolucionando la empresa, fue derivándose hacia otro modelo de negocio muy diferente, que es algo que nos demandaba también el propio público, ¿no? Que es dar un asesoramiento personalizado a nivel nutricional y deportivo. Por los años de experiencia, realizamos investigaciones y desarrollamos una metodología propia que nos permitía a través de valoraciones genéticas y valoraciones ambientales de las personas, el tener por así decirlo, un retrato robot completo de una persona para poder darle un asesoramiento completamente personalizado. Es lo que llamamos nosotros la valoración integral, ¿no? El tener el completo de esa persona para poder dar en el punto clave, ¿no? Donde esa persona necesita. Y también tenemos un concepto o una metodología propia en relación al trabajo de fuerza, ¿vale? De ahí se basa un poquito lo que ha sido el nuevo modelo de negocio. Tenemos centros propios donde con lo que nosotros llamamos la dosis mínima eficaz, es decir, para cada persona, no por hacer más va a estar mejor, sino lo que buscamos es el mínimo para que esa persona pueda responder. Con 30 minutos a la semana somos capaces de, con un trabajo de fuerza, conseguir unos objetivos tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento muy, muy óptimos, ¿no? La idea inicial de Baigene, lo que, como os he dicho, empezamos con alto rendimiento, pero se ha ido girando y dirigiendo hacia un cliente que es de salud, que está desde los 10 años hasta los 100 años, ¿no? Al final comprendemos todas las edades. Concretamente, ¿el objetivo cuál es? Mantener la masa muscular, disminuir la grasa y con ello disminuir la inflamación, ¿no? Y evitar dolores. Esto es un poquito por así decirlo, el core de lo que hacemos. Nosotros trabajamos a nivel muscular, sobre todo, y a nivel nutricional, buscando que ese músculo, que realmente la pérdida de él hace que derivemos en muchas patologías, como luego veremos, podamos incidir de una forma muy, muy específica y muy efectiva para conseguir que ese músculo responda y volver a un estado de salud óptimo. Lo que os comentaba, empezamos con una parte de rendimiento muy alta, pero realmente por cómo es nuestra metodología, por cómo es nuestra forma de trabajar, actualmente aquí tenemos un 77-23, pero actualmente igual estamos en un 90% de personas de salud y un 10% de rendimiento. Eh, para que veáis, os he puesto dos ejemplos muy claros. Esto es una persona que quería perder peso, que quería estar mejor, tenía dolores y con un asesoramiento a nivel deportivo, trabajo de fuerza media hora a la semana y un asesoramiento también nutricional, los resultados son claros, ya no solo en cuanto a su composición corporal, sino también en su morfología, en su ergonomía en posición, es decir, y todo esto repercute en lo que es su salud. Aquí a la derecha es un caso muy visual, ¿no? Es una persona que tiene Parkinson y esto es tras media hora de activación a nivel muscular, para que podáis ver un poquito la importancia que tiene la activación de la musculatura para una buena ergonomía en cuanto a movimiento y una optimización de la salud de la persona. En este sentido, y asociado a esta parte de asentismo laboral, muchas veces y muchos clientes de los que vienen a nuestra empresa vienen derivados de empresas o de puestos de trabajo en los cuales ellos hablan de dolores, me duele la espalda, me duele las cervicales, me duele. Y todo va muy asociado a la pérdida de la masa muscular, pérdida de masa muscular y también la desactivación de la propia musculatura, ya sea por nuestro día a día. Imaginaros un carnicero, ¿no? Que está golpeando todos los días con el mismo brazo. Eso hace que ese brazo esté muy activo y la otra parte de su cuerpo se va a desactivar y van a aparecer descompensaciones.
Y sin irnos tan lejos, un oficinista, una persona que esté en una cinta de una fábrica, al final son procesos en los cuales activamos una musculatura y otra, en cambio, la estamos desactivando continuamente. ¿Esto qué provoca? Provoca desbalances musculares, provoca desequilibrios posturales y al final revierte en muchas patologías. Si esa persona además no realiza ninguna actividad, no realiza ningún ejercicio específico, va a tener algo que además se acompaña con el propio envejecimiento, que es la pérdida de masa muscular. Ya sabéis que a partir de los 35 años es algo que además se nota. Vamos perdiendo un porcentaje de tejido muscular y sobre todo tejido muscular del que llamamos nosotros rápido, ¿no? Ese tejido que es un tejido muy explosivo, que gasta mucha energía y que nos permite tener una buena autonomía de movimiento, ¿no? Esa chispa, por así decirlo, a nivel corporal. ¿Esto en qué deriva? Una pérdida a nivel muscular no solo deriva en pérdida de movilidad, sino también en menor actividad, menor tasa metabólica, es decir, menos energía que estás gastando durante todo tu día. Problema con esto es que cuanto menos tejido muscular se convierte lo que estamos comiendo en tejido graso. El tejido graso es un tejido muy proinflamatorio. Este tejido proinflamatorio va a derivar a largo plazo en inflamación crónica que puede repercutir teniendo diferentes patologías crónicas, cardiovasculares, autoinmunes, respiratorias, digestivas, etc, etc, etc. ¿Esto qué conlleva? Que al final parece mentira, ¿no? Pero una inactividad o incluso una posición errónea, una mala postura dentro del trabajo o una descompensación muscular, al final puede derivarnos no solo en dolores, patologías, sino en problemas más a largo plazo que se pueden cronificar. Nosotros la forma de trabajar que tenemos es lo que hemos contado, un asesoramiento integral en el cual la persona viene a nuestros centros, se le hace una evaluación completa, cuestionarios ambientales de cómo es su día a día, qué patologías tiene, qué medicamentos está tomando, qué actividad hace, qué tipo de trabajo, si es más sedentario, si es más activo. Se le hace un completo a nivel cuestionario, se hace también una evaluación morfofuncional donde se le va evaluando músculo a músculo para ver la activación que tiene a nivel muscular y luego se le da un trabajo clave específico en aquellos músculos donde hemos visto que no están bien trabajados o están desactivados. Eh, lo que os decía, ese trabajo, nosotros con ellos trabajamos, hay personas que vienen 2 días a la semana, hay personas que vienen unos días a la semana, pero son 30 minutos de ejercicio de fuerza y con 30 minutos de ejercicio de fuerza los resultados son tremendos. En el primer mes de trabajar esa musculatura, ese músculo se va activando, vamos consiguiendo una contracción de esa musculatura y el cuerpo vuelve a una posición normal. Desaparecen muchos dolores y no solo desaparece mucho dolor, sino que la percepción de esa persona en cuanto a su estado de salud, en cuanto a su motivación, en cuanto vamos a hablar de felicidad, ¿no? De lo que comentaba antes Íñigo, ¿no? Ese ambiente de trabajo que está un poco crispado, el que tú tengas un cuerpo que esté bien trabajado, que tenga una buena respuesta, la sensación es muy diferente también a nivel psicológico. Hay una relación directa a nivel de psicología y de tejido muscular. Y lo mismo con el tejido digestivo. Ahí hay un compendio de cosas que lo que hacen es que esa persona al final pueda estar a nivel general mucho mejor. ¿Qué ocurría? Que lo que estoy contando es el caso de una persona que desde fuera viene hacia nuestro centro, pero en muchos casos hay personas que por su día a día o empresas que les interesa poder ofrecer esto a sus trabajadores, porque al final el que ellos tengan una mejora en su salud va a revertir directamente en la propia empresa en que haya menos absentismo relacionado con patologías que pueden derivarse de estos problemas. Sin embargo, lo que os decía, hay empresas que no pueden enviar a sus trabajadores hacia los centros de higiene, entonces estuvimos pensando en desarrollar algo, una metodología que me permitiese llevar ese trabajo que nosotros hacemos en nuestros centros de higiene, en nuestros Higiene Lab, llevarlo incluso a las propias empresas. De esta forma desarrollamos lo que veis aquí, veis es un taco como de goma, el taco de los de yoga de toda la vida, pero en su interior lo que creamos es un sistema que fuese capaz de medir las fuerzas, la fuerza que se aplicaba a ese taco
en todas sus direcciones, de tal forma que fuese un taco, lo que nosotros llamamos el taco sensorizado, ¿no? Un dispositivo de fuerza portátil que pudiésemos, no pesa nada, pesa un kilito, y se puede llevar a cualquier lado y se puede trabajar con él de una forma muy, muy sencilla. Aquí veis un poquito, perdonad, lo que somos capaces de programar. Se puede programar trabajos específicos para cada persona, dependiendo un poquito de las necesidades que tenga, de su puesto de trabajo, de cómo sea sus necesidades a nivel corporal. Y lo bueno que tienes que destaco es que eres consciente de la fuerza que estás realizando en todo momento. No es decir, mira, te hacen unos ejercicios y vas viendo bueno, vas haciendo esos ejercicios y la evolución pues ya la notarás. Aquí lo que estás viendo en cada momento, directamente eres consciente de la fuerza que estás realizando y se da un proceso de automotivación, ¿no? De intentar conseguir avanzar y mejorar. Para que veáis un poquito, esto es algo muy interesante porque el taco es muy sencillito y con él, con una mesa y una silla y el taco, podemos hacer todos los ejercicios que se os puedan ocurrir. Es decir, somos capaces de trabajar toda la musculatura con este aparatito, ¿vale? Y no solo eso, sino que ir valorando en cada momento la fuerza que se está generando. Aquí es un incremento de fuerza de una persona, donde se toman los máximos para, en este caso, era un cuádriceps derecho, ¿vale? Se puede ir mirando y cada músculo va a quedar registrado y eso va a ser una parte motivacional. Esto incluso se puede hacer en grupos y puedes tener ese momento de cambio de chip en la empresa, ¿no? Bueno, hay un ambiente un poquito más crispado, de ver, pues bueno, hacer todos un ejercicio de forma conjunta, ver quién es más fuerte, quién es menos fuerte, ahí salen un poquito de piques sanos, por así decirlo, y siempre es un puntito interesante el hacer algo común, diferente, salirte de ese modo global de trabajo, salirte, hacer algo que es beneficioso para tu salud y de una forma muy, muy efectiva, como estáis viendo. Aquí tenéis unos ejemplos que os hemos puesto de mejoras en diferentes grupos musculares, solo trabajando con este dispositivo. Es un dispositivo donde tú apretas, ¿vale? Vas apretando en diferentes posiciones y él va registrando la fuerza. ¿Esto qué permite? Ir evaluando además progresivamente cómo va mejorando la fuerza en cada grupo muscular, que es algo muy interesante. Esto es un dispositivo que permite que esto que cada vez más dicen los médicos, ¿no? Hay que hacer trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza es súper interesante para evitar patologías a largo plazo, incluso para adelgazar, incluso para reducir el tejido proinflamatorio. Pero claro, a nosotros nos pasó un caso concreto, una persona de 70 años que le había dicho el médico, pues tienes que hacer fuerza. Y esta persona que dices que tienes que hacer fuerza, nos vino a nosotros y dijo, ¿qué hago yo? Que me voy a un gimnasio con todos los chavales que están musculando, ¿qué hago yo con ellos? Que tengo miedo de romperme, tengo miedo de tocar una máquina y que me haga más daño del que puedo conseguir. Entonces, es una metodología muy, muy, muy sencillita, es un taco, es un entrenamiento que es para nada agresivo, ejercicios muy, muy sencillitos y se pueden aplicar en diferentes partes. Aquí, como estamos viendo, empresas, pausas de 10 minutos, 15 minutos, podemos ser capaces de activar una gran variedad de grupos musculares, es decir, con muy poquito trabajo, con muy poquito tiempo, podemos conseguir una efectividad muy, muy potente. Esto aplicado a diferentes entornos, residencias, entrenamiento a domicilio, clínicas de recuperación, fisioterapia. Realmente es un aparato que nosotros lo estamos utilizando y el rendimiento que se consigue es muy, muy bueno, muy bueno. Y además es que no hay nada parecido. ¿Por qué? Porque la aparatología que existe actualmente tiene mucha dificultad de agarres, tiene complicación en cuanto a la ejecución de ejercicios, no tiene ese biofeedback que es súper interesante porque nos permite no solo que nosotros estemos valorando la mejora en cuanto a la fuerza, sino que la propia persona sea consciente de ese esfuerzo que está realizando y que a la vez vea el que hizo la anterior vez y que se motive todavía más y que incluso la mejora de ganancia de fuerza y a la vez la ganancia de salud sea todavía más potente. Los equipos que suele haber son de alto costo. Este es un taco que sí que tiene un costo, es reducido en comparación con las máquinas habitualmente.
Las máquinas también tienen limitaciones porque van ejercicios muy específicos. Aquí ya lo que habéis visto, con una mesa y una silla y el taco podéis se puede hacer maravillas, se puede trabajar todos los grupos musculares y así lo hemos hecho para que veáis. Y luego que no es necesario tener una técnica como puede ser en una máquina de poleas, en una máquina de levantamiento de pesos libre, es decir, una técnica. Aquí la técnica es apretar un taco, sí que hay que tener una buena posición, pero es muy sencillo tener ese puntito de adecuación con una pequeñita formación. Entonces, esto es un servicio que se puede y que se está ofreciendo a las empresas para que puedan aportar a a sus empleados un servicio no solo de calidad al propio servicio, porque está basado en ciencia, sino que además repercute directamente en su salud y por no decirlo, en su estado de ánimo, ¿vale? Se van a encontrar mejor, se van a ver mejor y van a estar mucho más motivados. Entonces, va directamente asociado con una reducción de lo que es el absentismo laboral. Y esto sería un poquito todo lo que os quería comentar. Lo dicho, luego estaremos en el turno de preguntas y demás. Cualquier cuestión que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Muy bien, Muchas gracias, José gracias. María. Pues nada, vamos a dar ahora paso a Marisa Seco, que ella es la directora del laboratorio de Osarten de Salud Laboral de Mondragón. Y que, Marisa, no sé si estás por ahí. Ujú. Sí, sí. Ah, sí, No perdón, sé que si no me veis. no me salías en el panel, ahora sí. Pues nada, Marisa, pues nada, somos todo oídos a ver cómo es ese uso de la tecnología para para mejorar la salud laboral de las personas en las empresas. Muy bien. En primer lugar, eskerrik asko a Absentis y a la oficina Acelera por la invitación y por la oportunidad de darnos a conocer. Voy a compartir la pantalla. Espera, voy a compartir la pantalla. Ahí, sí. Vale. Muy bien, pues yo soy Marisa Seco, soy la directora del laboratorio de Osarten, que es una cooperativa de Mondragón, lo que todo el mundo conoce como la Corporación Mondragón. Para que nos conozcáis un poquito, somos un servicio de prevención de riesgos mancomunados de empresas de Mondragón y de Lagunaro EPSV y somos el aliado estratégico para la promoción de la seguridad y la salud y el bienestar de nuestras cooperativas asociadas y clientes. En cuanto al trabajo que realizamos para las cooperativas asociadas es el que realiza un servicio de prevención propio ajeno, en este caso es mancomunado, pero para los clientes que no pertenecen al SPM, pues también realizamos diferentes servicios como de consultoría, de cultura preventiva, asesoramiento en seguridad, salud y bienestar. También hay un departamento de salud que llevamos a cabo medicina asistencial, formación de primeros auxilios, organización saludable y luego se encuentra el departamento de laboratorio que realizamos análisis clínicos de higiene industrial y toxicológicos. Como decía, principalmente los servicios que hacemos en el laboratorio son análisis clínicos a personas trabajadoras, es el gran core del laboratorio, análisis biológicos de toxicología laboral, esto es por exposición de las personas trabajadoras a agentes químicos, les realizamos ciertos análisis biológicos concretos, también realizamos análisis clínicos a personas particulares, a cualquier persona, y luego, por último, análisis de higiene industrial. 3 notas en cuanto al laboratorio. Somos el único laboratorio del País Vasco y de los poquitos de España que realizamos análisis clínicos de toxicología laboral y de higiene industrial en las mismas instalaciones. Normalmente la parte clínica es un laboratorio y la parte de higiene industrial es de otro tipo. Contamos con personas expertas en el ámbito de análisis clínicos, toxicología laboral, prevención de riesgos, enfermería y laboratorio, lo cual nos da una visión global del estado de salud de las personas trabajadoras. Bueno, pues una vez hecha la presentación de qué es Osarten, bueno, pues pasaré un poquito a hablar de qué es lo que hacemos en el laboratorio y cómo podemos contribuir a la salud de las personas. Cuando en 1892 el médico canadiense William Osler afirmó
que es más importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente, estaba sentando las bases de la medicina personalizada, de precisión o preventiva, que básicamente se puede definir como la manera de abordar el tratamiento y la prevención de enfermedades en base a la variabilidad genética, ambiental y estilo de vida de las personas. El laboratorio es clave en la decisión en la toma de decisiones médicas y por lo tanto también en la medicina de decisión es clave y no podría llevarse a cabo dicho tipo de medicina sin el laboratorio. Los análisis que realizamos en las empresas a las personas trabajadoras también pueden contribuir a la medicina personalizada al adaptarse a las características individuales de cada persona. Y eso es lo que intentamos hacer en el laboratorio de Osarten día a día. En nuestro laboratorio, pues como veis, realizamos miles de pruebas al día a unas 120 personas, personas al día, de forma que realizamos unas 37 pruebas por persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos validar y asegurarnos que estos resultados son correctos? Esta validación la realizamos en menos de 4 o 3 horas porque la mayor parte del tiempo las muestras, o sea, lo dedicamos a realizar las extracciones de sangre y analizar las muestras. Además, hay que tener en cuenta que un resultado puede variar dentro de una misma persona, lo que llamamos variabilidad intraindividual. Hoy tienes un resultado de glucosa de 80 y mañana lo tienes de 85 y no quiere decir que te haya subido. Y luego también esos resultados varían en función de las diferentes personas. Yo tengo 80 y otra persona tiene 85, otros tienen 90. ¿Todo eso qué implica? Que un resultado normal, entre comillas, entendiendo por normal dentro del valor de referencia o que no tenga asterisco, no implica que no haya enfermedad. Y en lo contrario, un resultado anormal con asterisco en un informe analítico no implica una presencia de enfermedad. Entonces, para valorar todos estos resultados y saber si un resultado es clínicamente significativo, es cuando actuamos las personas especialistas en análisis clínicos, que lo que hacemos es una validación individualizada de los resultados. Una persona con un asterisco puede indicar un resultado alterado y esa misma prueba con un asterisco en otra persona no significa nada y es un resultado normal para ella. Y esto se puede ver con un ejemplo que es los resultados de glucosa en sangre, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es la diabetes, igual no tanto conoce lo que es la prediabetes. Bueno, pues la prediabetes es como un estado intermedio entre la normalidad y la diabetes. ¿Y por qué es importante detectar la prediabetes y darle la importancia que merece? Pues porque las personas que tienen prediabetes tienen una elevada probabilidad de desarrollar diabetes. Y la diabetes, entre las múltiples complicaciones que tiene, una de las más importantes es que tiene un alto o muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio de Osarten es revisar los resultados de cada persona, en este caso de glucosa en suero, pero valdría para cualquier otra prueba, para detectar los estados prediabéticos cuanto antes, seguirles la evolución y valorar, intentando evitar que se llegue a la diabetes. Para las personas que ya han desarrollado una diabetes, pues lo que hacemos es valorar si cumplen los objetivos establecidos para las personas diabéticas, no solo en la glucosa, sino en otras pruebas de laboratorio. Una vez que en las analistas de laboratorio ya más o menos tenemos el diagnóstico o tenemos la idea de cómo es la evolución de esa persona, lo que hacemos es poner comentarios en los informes analíticos para que, en primer lugar, la persona trabajadora sea consciente del estado de su salud y también para que si la persona va a una médica de Osakidetza o de su empresa, esa persona con estos comentarios que les hemos puesto puedan hacerse una idea del estado de salud actual y previo, porque muchas veces toman decisiones en función del informe que tienen en las manos y desconocen cuál es la evolución histórica de esa persona. No pretendo aquí ahora dar una clase de laboratorio, pero 4 cositas para que veáis el ejemplo práctico, ¿no? Pues estos son unos resultados de unas cuantas personas, de los que vemos todos los días, de 15 personas, de los que vemos todos los días en el laboratorio. ¿Y pues, qué haríamos? Pues nos fijaríamos en los que tenemos en rojo, que son los que saldrían con asterisco en el informe, y diríamos, pues esta persona
será diabética, esta persona puede ser prediabética o diabética, y digo, pues esta persona es normal, que tiene 85, pero no, esa persona puede que no sea normal. Puede que sea normal, puede que sea una prediabética con un valor normal, o puede que sea un diabético bien controlado. Pero ese resultado, al no tener asterisco, no quiere decir que sea normal. Entonces, ahí es cuando entramos las analistas y lo que hacemos es lo que comentaba, dar unas pautas. Para eso tenemos, con unos algoritmos, sacamos unas herramientas que nos sirven a las analistas, que en función de sus valores históricos pues nos van dando más información de las personas, y lo que hacemos es sacar una serie de comentarios. Pues, por ejemplo, pues esto, que esa persona, pues en el caso de una persona con prediabetes, decimos que puede tener prediabetes, que tiene un riesgo elevado de diabetes y que sería conveniente que vaya a una médica o médico para que le valore, ¿no? Y sacamos en su histórico para que la médica o la persona que vaya a ver ese informe pues sepa qué resultados han tenido anteriormente. También le decimos que sería necesario completar con otras pruebas porque tiene grandes posibilidades de que sea diabética. Les podemos decir, cuando la persona ya es diabética, les decimos, ojo, que si eres diabética, este colesterol de LDL 93, que en teoría es normal, pues para un diabético no, porque tiene que ser menor de 70 o incluso menor de 55, dependiendo qué tipo de diabetes tenga, ¿no? Entonces, les vamos como educando sobre su enfermedad, sobre la posibilidad de desarrollar una enfermedad, y de esta forma, ¿qué se pretende? Pues intentar diagnóstico precoz y esa evolución a diabetes, en el caso de la diabetes, que no se llega a dar o que se dé cuanto más tarde posible. También les informamos, les recordamos que tienen grandes riesgos de sufrir complicaciones cardiovasculares, que muchas veces ellos mismos no lo tienen asociado porque es algo que no duele. Entonces, bueno, eso es por un lado lo que hacemos, ¿no? O sea, la idea es prevenir enfermedades para intentar que se desarrollen lo más tarde posible, y siempre individualizando y haciendo comentarios específicos a las personas. Y de la misma forma que lo hacemos con la glucosa, pues lo hacemos con el perfil lipídico, con anemias, bueno, pues con las patologías más frecuentes que encontramos en el día a día de los análisis en las empresas. Y otra cosa, otra herramienta que ponemos a disponibilidad de las empresas clientes, pues son unas estadísticas de salud. Entonces, cada médica o médico de empresa entra en nuestra aplicación y, bueno, selecciona su empresa y el perfil analítico que quiere valorar, pues que los más frecuentes pues, es anemia, diabetes, hepatopatías, perfil lipídico y tal, y le sale una encuesta, o sea, una estadística, perdón, de las pruebas que se han realizado en su empresa, cuántos tienen alterados, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, por rangos de edad. Entonces, esto les viene muy bien para hacerse una idea, pues yo que sé, en este caso está marcado el colesterol de LDL, ¿no? Lo que conocemos con el colesterol malo. Bueno, pues en esta empresa pues ya sabe que el 52% de los hombres lo tienen elevado, el 43% de las mujeres, por las franjas de edad, quienes lo tienen más y quienes los tienen menos, y entonces esto les sirve para diseñar planes pues de campañas de salud y de empresa saludable, y también presentarlo pues en los comités que haya de seguridad y bienestar en su empresa o lo que sea, pues eso, ¿no? Pues como base para llevar a cabo ciertas campañas de salud, o la consulta de medicina asistencial de la empresa, pues ir citando a las personas o lo que sea. Y bueno, esto es un poquito lo que hacemos en el laboratorio de Osarten. O sea, mejoramos la eficacia de la validación, revisamos todos los resultados importantes, no es cuestión de revisar todos, porque todos con los miles de resultados, hacemos un millón de resultados al año, no podemos, pero los importantes. Hacemos un seguimiento exhaustivo de la evolución de los resultados de cada persona. Para eso nos valemos del historial que tenemos de cada persona, que es una joya, ¿no? de cada persona. O sea, llevamos haciendo análisis durante igual a una persona 30 años de su vida laboral, entonces sabemos qué valores tiene, y en cuanto se le mueve un poco, o sea, no hace falta que llegue al asterisco para que le saquemos un comentario en el informe diciendo, ojo, esto está subiendo,
vete a una persona especialista que lo controle. Y luego también esto nos sirve para derivar una derivación precoz, atención primaria o secundaria, consultas especializadas, digestivo, cardiología, lo que sea, ¿no? De una manera precoz. Y eso es un poquito todo lo que quería contar, que al final todo esta medicina individualizada que intentamos hacer, lo que conlleva es eso, pues a una mejora de la salud de las personas, a una prevención de las enfermedades y uniéndolo con el sentido de esta charla, pues a una baja del absentismo. Y eso es todo, es que ricasco guztioi. Muy bien. Es que ricasco, Marisa. Muchísimas gracias también por la presentación. Y ya, si os parece, vamos a pasar a la parte de las preguntas en esta mesa redonda que va a dirigir Javier Ortega, que es pues un profesional con una amplia experiencia en la dirección de recursos humanos y que bueno, pues va a moderar esta mesa pues con la que estarán Íñigo Garachena, José María Aznar y María Seco, en la que creo que vamos a ir hablando un poco a ver si el uso cada vez mayor de la tecnología que estamos viendo, pues es una herramienta diferencial, ¿no? A la hora de abordar el absentismo. Así que, Javier, adelante. Sí, hola Egunon. Como decía Alfonso, voy a abrir un poco esta última parte, que sería la que vamos a compartir gracias al chat que tenemos en el seminario. Podéis hacer preguntas, comentarios, lo que os parezca oportuno. Y yo voy a dar un poco una pequeña reflexión muy rápida, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en el año 1985 en el área de gestión de personas y ahí he estado durante los últimos 40 años. Y ya el absentismo era algo que preocupaba en las empresas que tenían un cierto tamaño, empresas industriales, nos preocupaba el absentismo, sacábamos datos, hacíamos gestión, hacíamos acciones, normalmente muy desde dentro de la empresa. Han pasado eso, 30, 40 años, y el absentismo, lo único que ha cambiado, en mi opinión, es que los datos han crecido exponencialmente, o sea, hemos ido a peor de una manera brutal. Cuando hace 30 años, 40 años teníamos un 4, un 5%, ya empezábamos a preocuparnos. Ahora, bueno, los datos que se están viendo en la prensa son aterradores, ¿no? Pero yo creo que las empresas seguimos haciendo muy poco con este problema. Es decir, hay acciones poco estables, poco procedimentadas, poco sistemáticas y además no continuadas. A mí me gustaría saber un poco, pues, vuestra opinión, si es verdad que las empresas, como consecuencia de esa preocupación, estamos avanzando en este terreno o si seguimos un poco en aquello que yo comentaba que viví, y es poco trabajo y además poca sistemática y no muy estable, no muy continuada. Pues adelante. Pues si quieres, empiezo yo, Javier mismo. Pues totalmente de acuerdo con tu visión. Todavía no hemos tocado el techo de absentismo y es más, se está produciendo un cambio que ya el riesgo mental, pues en breve se estimaba que fuese la primera causa de absentismo para el 2030 y ya empieza a haber datos que posiblemente ya adelante a los trastornos musculoesqueléticos como primera causa de absentismo para el 2026. Eh, o sea, hay nuevas causas y encima más potentes, ¿no? Estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? Hay distintas corrientes para poder explicar ese cambio, ¿no? Pero yo creo que lo que se hacen en muchas ocasiones son por modas, ¿no? Se funciona con la gestión del absentismo, ¿no? He oído que en una empresa de la competencia hacen tema musculoesquelético, pues venga, lo vamos a implementar aquí. O he oído que en no sé qué empresa del sector, no sé dónde, y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un análisis profundo de las causas, donde tenemos mayor impacto, tanto a nivel económico, social, etcétera, dentro de la empresa, el absentismo, y marcar una estrategia mínimo a 3, 5 años y no movernos de esas estrategias. O sea, es decir, sabemos a dónde queremos ir, sabemos lo que queremos hacer y no bandear en esa estrategia de hacer mucho a de repente no hacer nada
y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que hay que marcar una estrategia y hay que ser coherente con esa estrategia y, por supuesto, desde la dirección, que ese es otro tema muy importante, porque al final parece que la responsabilidad es del de recursos humanos en todo esto y el que tiene que gestionar esto. Y no, tiene que ser un equipo multidisciplinar encabezado por la dirección general o el comité ejecutivo y que caiga en cascada en toda la organización, pues como pasa con el tema de la prevención, ¿no? Que nos ha costado 30 años integrarla en el sistema de gestión de la empresa. Pues yo creo que esto tiene que coger el mismo camino. Muy bien, Íñigo. ¿Algún comentario por el chat? No sé si se me ha muerto, pero yo no veo nada. ¿Alguna pregunta? Javier, no, a mí tampoco me sale ninguna pregunta en el chat, así que me parece que tenemos de momento a la audiencia más a la escucha que planteando preguntas. Somos de naturaleza tímida, siempre ha sido así y tampoco vamos a cambiar de un día para otro. Bueno, no sé, si queréis vosotros hacer algún comentario mientras alguien se anima. Sí, mira, yo tenía una pregunta, aunque habéis tocado diferentes temas, ¿no? Pero aprovechando la palabra de moda, que la tecnología de moda, que es esto de la IA. Yo no sé si en estas herramientas o en estas formas de luchar contra el absentismo, estáis ya viendo que la IA puede tener algún tipo de impacto, ¿eh? Y yo sé que es un tema que puede quedar muy abierto desde, no sé, desde la propia perspectiva de los trabajadores que sientan a la IA como amenazas o al uso de la IA en tecnologías que puedan ayudar, como estáis vosotros, en esa, en la lucha contra el absentismo, pues a través igual de la mejora de la salud laboral. Sí, bueno, nosotros lo estamos incorporando a esta plataforma precisamente para detectar no solamente comportamientos pasados, sino comportamientos que se nos pueden dar en el futuro, ¿no? De cuántas personas en determinados periodos de tiempo se nos pueden ausentar y poder planificar con antelación todas esas ausencias, ¿no? Si yo tengo un histórico de, por ejemplo, de que las fiestas de mi pueblo son ahora en mayo y sé que se me van a ausentar 20 personas, pues saber que ese histórico existe y que sé que tengo que tener una previsión de que se me van a ausentar 20 personas, ¿no? Eh, o sea, eso ya se está trabajando. La IA te da además un componente predictivo muy exacto de, del absentismo, pero claro, tienes que gestionar los datos muy bien. Yo creo que además tiene otro punto, es la propia predicción, ¿no? Que es adelantarte a lo que va a pasar. El ir viendo comportamientos en empleados que disminuye su rendimiento, que disminuye o que tienen, yo qué sé, cambios en sus horarios de entrada. El analizar todo esto es complicado para unos ojos, iba a decir mortales, ¿no? Como hay tanto dato, el problema de los datos es que son muy buenos, pero hay que procesarlos, hay que tragarlos, procesarlos y traducirlos, ¿no? Y la IA, si la tomamos bien, lo que nos va a permitir es eso, el automatizar, automatizar herramientas que nos permitan tener alertas, ¿no? Que tener alertas que luego nos permitan derivar acciones. O sea, si no hay acciones posteriores, realmente el tener una IA o no tener la IA, te vas a quedar igual, no va a pasar nada, pero realmente lo que puede aportar es algo muy interesante. Nosotros, por ejemplo, también lo estamos aportando no solo a nivel de evaluación de asentismo, posibilidad de estado de los entrenadores, nutricionistas, sino también, por ejemplo, de los propios clientes, ¿no? La de satisfacción, el ver cómo responden frente a los entrenamientos, es algo que te da un extra muy potente. Bien usado, claro, eso es como todo. Y yo si queréis un comentario sobre el tema de IA muy ligero, ¿eh? Como todo, como decía José María, tiene sus partes positivas y sus partes negativas.
ya se utiliza IA en los procesos de selección para intentar predecir qué personas tienen una tendencia natural a tener absentismo a medio y largo plazo. Yo no sé eso con qué rozará, pero existe. Y ya tampoco creo que se esté utilizando de manera masiva, pero sí sé que hay empresas de gran tamaño, de volumen de plantilla, que utilizan esto como comentario. Roza el toque ético, ¿no? De seleccionar a Sí, una persona. sí, Pasa, por ejemplo, con los test genéticos asociados a enfermedades, ¿no? Tú ahora mismo a nivel legislación española no puedes, no puedes hacer un test genético a una persona para decir, oye, sé que tienes más posibilidad de tener cáncer en el futuro, no te voy a contratar porque vas a estar de baja X tiempo. O sea, eso es ilegal, por así decirlo. En Estados Unidos se ha hecho, pero aquí en Europa no se puede hacer. Esto sería un poquito lo mismo, aseguradoras. O a la hora de contratar a una persona, tener un criterio, aunque sí, siempre en esta parte de recursos, tú estás teniendo un criterio, ¿no? Estás cogiendo unas personas, dando oportunidad a otras sí, sí. y lo estás haciendo por algo. Si es como una herramienta más, que no sea el sí o no, que no sea ya el No, no es el sí o no, esto me lo es una dice, información. esto me lo dice, si me dice esto que va a tener mucho, lo quito, ¿no? Si no, es lo que ya tener Ya, contacto con la persona y tener otras herramientas, que sea una herramienta más. Esto es como todo, ¿no? El poder tener herramientas que te sumen y que no te resten, ¿no? Es el concepto. esa es la idea. Yo quería hacer una pregunta también conectada, y es que, bueno, esta es la primera vez, yo creo que, o de las primeras que tocamos el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Dentro de estas jornadas, que muchas veces las tenemos orientadas pues hacia producción, áreas comerciales, etcétera. Y bueno, la base para trabajar con tecnologías como la IA son los datos. Yo no sé en vuestra experiencia, en el ámbito de recursos humanos, las empresas están alimentándose o cuentan con suficientes datos y tienen esos procesos para la captura de datos que luego permiten hacer esos análisis sobre los mismos. ¿Cuál es un poco vuestra experiencia? Yo sé que eso os cuento la mía, de empresas en las que yo he trabajado. Y efectivamente hoy hay programas, hay softwares de presencia que son muy potentes y que te dan una visión del historial de una persona en 10 años, por ejemplo, y con esa visión puedes sacar información muy precisa, a menudo, no siempre, de qué ha pasado en 10 años con esta persona. Y hay gente pues, que repite estándares y parámetros muy concretos en materia de absentismo, para bien o para mal, pero repite. Es decir, hay gente que coge todos los años 3 bajas y las coge en unas determinadas fechas y las coge y las va cogiendo año a año. Y el problema es que si no tienes información precisa, pasa de noche. Es decir, no hay un conocimiento claro y exhaustivo que puedas gestionar. Necesitas datos, evidentemente. Sí, esos patrones son los que a través de la herramienta que nosotros utilizamos, la IA, detectamos, ¿no? Esos patrones. Y luego hay que saber gestionarlo, que esa es otra, que esa Claro. información llega a recursos humanos, pero luego la tiene que tener el jefe directo de esa persona. Y el jefe directo de esa persona, pues tiene que afrontar a veces igual una conversación muy desagradable o no tan agradable como pensamos todos, ¿no? Y un poco de ahí luego viene también la preparación para los mandos intermedios para, eh, para preparar esas conversaciones, cuando menos complicadas, ¿no? Porque luego encima la respuesta que te puede dar el trabajador, dependiendo de esa balanza de decisión, pues puede ser, si estamos delante de una A, me estás acosando, si estás delante de una absentista profesional, el B pues te dará las explicaciones mínimas o te contestará, y el comprometido pues te dará todo lujo de detalles, ¿no? Te dará todo lujo de detalles de lo que le está pasando, cómo le está pasando y cómo lo está llevando, ¿no? Y por qué se debe ese patrón, ¿no? Es un análisis, como dice Javier, que luego hay que gestionar, que luego hay que gestionar.
Muy bien, pues no sé si por parte del público no tenemos más preguntas. No sé si Javier, por la parte de la mesa redonda, Pues la damos por concluida. sí, hemos cumplido el horario suficientemente y podemos concluirla, si os parece bien. Pues nada, voy a pasar al turno de agradecimientos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestra participación. Íñigo, José María, María y Javier, por vuestras interesantes intervenciones y por vuestras aportaciones. Perdón, tenemos una pregunta antes de justo de último momento, ¿verdad? Nos dice Ainhoa, si podéis leer, la verdad, ¿no están atadas las empresas a la hora de hacer posibles despidos? Bueno, yo creo que es un tema, una pregunta un poco abierta. No sé quién se anima a responder. Yo, cuando dice no están atadas las empresas a la hora de hacer posibles despidos, no sé si entiendo bien lo que quiere decir, porque la precisión es importante en esto. Antes las empresas teníamos una puerta abierta para ir al despido de un trabajador en determinadas circunstancias de absentismo. Antes teníamos esa puerta, que no se podía abrir muy a menudo, pero que en unas determinadas circunstancias se abría con éxito, lo cual, bueno, pues era una pequeña herramienta para contener lo que estaba viniendo. Hoy, por cuestiones de directiva europea, en España es imposible hacer un despido a una persona que esté de baja por una enfermedad o por absentismo o por el uso de permisos. Es imposible, en mi opinión, prácticamente imposible, salvo que esté haciendo fraude. Si está haciendo fraude y se demuestra, cosa que tampoco es sencillo, puedes ir a un despido procedente. Pero son situaciones muy límites, con lo cual en la práctica las empresas no ponemos en marcha este tipo de acciones. No sé si se responde a Sí, la bueno, pregunta. totalmente de acuerdo, Javier, que se está dando ahí una ola. Yo cada vez conozco más empresas que contratan detectives privados porque al final las personas que están de baja están haciendo lo que dices tú, ¿no? Están haciendo fraude, se están dedicando a otras actividades, hacen otras cosas que no tienen nada que ver para su recuperación y demás, ¿no? Claro, pero está muy bien contratar a un detective privado, pero también tienes que contratar un buen abogado, porque uno tiene que ir de la mano del otro, porque si Sí, no, si vas solo con el detective privado de las pruebas del detective privado, no vale. en el juego de lo social te lo van a echar para atrás. Sí. Yo conozco cada vez más casos que se están utilizando y con éxito, pero es para esa parte que es clara, notoria y fraudulenta por parte de los trabajadores. Sí, he visto luego que Ainhoa comenta, dice, quiero decir, por ley, los trabajadores están muy protegidos. Efectivamente, el trabajador está muy protegido, lo cual es correcto. Desde el punto de vista teórico, que un trabajador que tiene una enfermedad esté protegido frente al despido, a mí personalmente me parece necesario y correcto. El problema es que la situación, y ya de una manera importante, hace que muchos trabajadores hagan un uso abusivo del tema de la enfermedad. Esto sería muy largo de por qué, pero se está haciendo un uso abusivo por parte de algunos trabajadores. Es decir, hay mucha confianza, la gente está de baja y va al gimnasio y eso no es una causa de despido. Yo he tenido trabajadores que tenían una salud de hierro y estaban de baja durante meses y meses. Entonces, es verdad que el trabajador está muy protegido, es verdad que las empresas están muy desprotegidas. Muy bien. Pues bueno, habíamos tenido esa pregunta a última hora. Genial, Ainhoa. Me parece, por lo que nos contesta, que hemos respondido a la pregunta. Así que bueno, ahora sí, yo creo que si no tenemos más preguntas, pues reiterar los agradecimientos a todos los que habéis participado. A Felipe Rebollo, que ha estado ahí en la sombra, pero que ha sido un poco el artífice de esta jornada. Y ya, pues nada, simplemente recordar que esta jornada pues va a ser, bueno, lo que son las presentaciones, pues una vez nos las hagan llegar los ponentes, pues os las facilitaremos a todos los asistentes, donde ahí pues figurarán los datos de contacto de los ponentes, pues por si queréis ya bueno, pues profundizar o contactar ya directamente con ellos.
Y nada, pues invitaros a seguir atentos a las próximas jornadas que seguiremos organizando desde el colegio, desde la oficina CERAPYME del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta pronto.